saltando los cercos del pudor. Si podemos integrarnos, ¿por qué discriminarnos? ¿Por qué discriminarnos si podemos integrarnos? Sin barreras, aún sin poder caminar, vamos a poder andar. Sin barreras, vamos a poder ver, aún sin poder mirar. Sin barreras, aún sin poder oír, vamos a poder escuchar. Sin barreras, vamos a poder decir, aún sin poder hablar. Sin barreras, aún sin ser iguales nos podremos igualar. Sé que sí, sin barreras, nos vamos a igualar. Oh, yeah. Sin barreras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sin Barreras. En el día de hoy le vamos a proponer a ustedes un juego de roles, donde la misma persona va a ser periodista y la misma persona va a ser la entrevistada. En un lugar se cumplirá el rol de comunicadora y en el otro de mamá de una persona con discapacidad. Por eso hoy la propuesta es diferente. Quédense, porque yo voy a contar como mamá la historia de vida luego del nacimiento de mi hija María Laura. No se vayan, después de esta tanda publicitaria volvemos enseguida con ustedes. Sin barreras. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, desde hace 75 años, Santa Fe crece con cada jugada. Sin barreras. Bueno, como dijimos en la apertura, estamos junto a Viviana Rodríguez. Ella es mamá de una niña, ahora mujer, pero en su momento todas las etapas que tuvo que vivir junto a su hija con discapacidad. Su hija María Laura es síndrome de Down. Bueno, Viviana, la primera pregunta que se me ocurre, ¿no? Cuando irrumpe en la vida tuya una hija como María Laura, ¿qué es lo primero que sentiste y lo primero que pensaste? Bueno, al principio no hay que mentirse ni mentirle a los demás, es muy duro. La gente cuando ha pasado un tiempo te habla con mucha alegría y que recibió la noticia, pero no es así, ¿no? La verdad es que te conmueve el mundo interior y te modifica el mundo exterior, porque no son las mismas cosas. Si bien el amor y el sentimiento se reforzó, pero era el mismo amor que le di a mis hijos para educarlos. Pero ¿qué pasa? Cuando irrumpe la discapacidad en una familia donde no se esperaba un hijo con discapacidad, te toma de sorpresa, y eso es muy conmovedor para tu mundo interior, para tu intelecto, porque vos pensás en una persona que va a nacer con todas las capacidades que vos crees que tiene que desarrollar, y de golpe te dicen, este chico o esta chica no va a poder ser normal. Entonces, ¿cuál es el primer concepto que te viene a la cabeza? ¿Qué es la normalidad? La primera pregunta. Si no va a ser normal, ¿cómo va a ser mi hija? Fue muy angustiante. Creo que ahí empezó y se desarrolló mi carrera en lo que yo conocí después, que se llama el síndrome de la angustia. Estar angustiada y ansiosa es una situación muy desagradable, no se lo recomiendo a nadie. Es como, yo siempre lo comparo con que uno tiene una biblioteca toda ordenadita, los libros en su lugar, y de golpe viene un terremoto, un sismo, un movimiento, y se caen todos los libros al suelo y te queda la estantería vacía, porque vos tenías elementos conceptuales, ideas y creencias acerca de lo que era tener un hijo,
pero cuando nace con una discapacidad ya no tenés elementos, no tenés herramientas, porque decís, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este hijo, con esta hija? ¿Qué voy a hacer? No conozco lo que es la discapacidad, no conozco lo que es un síndrome de Down, tuve que aprender. Por lo tanto, no es algo tan fácil que vos lo recibís con amor y se acabó, no. Y bueno, hubo que sufrir y padecer al principio, la incomprensión. La mía primero, la subjetiva, y la objetiva, la de la sociedad. Siempre me interesó saber cómo fue dada la noticia, cómo fue tu experiencia ahí, quién te dio la noticia. Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Sobre todo que hace 36 años, que es la edad que tiene hoy mi hija, si hoy no están preparados los médicos, algunas instituciones no han recibido la información, o si la han recibido a los cursos y talleres que deben hacer los médicos obstetras para poder contestar en caso de que nazca un hijo con discapacidad, contener a la familia y decirle cuál es la perspectiva, que ya no es la misma que antes. Porque antes, cuando nacía un hijo con una discapacidad, decían, bueno, señora, de aquí en más, resígnese que su hijo no va a poder llegar a nada. Terrible respuesta, frustrante respuesta, maliciosa respuesta. Pero bueno, eran dentro del modelo social que existía en ese momento de la discapacidad, no podían tener otra respuesta. La noticia no me la dio nadie, fue muy frustrante. El médico no estaba preparado y se fue llorando porque era medio pariente de mi familia. Y no pudo decirme. Después, bueno, dijeron que era porque no reflejaba todos los rasgos, no tenía todos los rasgos de una persona con síndrome de Down. Pero bueno, el hecho es que yo de casualidad me entero en una consulta privada por una conjuntivitis que tenía María Laurita, de mis sospechas. Me dice, ¿qué le ves, mamá? Viste que los médicos te hablan así, como las docentes también, ¿no? Tienen su particularidad. ¿Qué le ves, mamá, a tu hija? Y yo le veo esto, esto y esto. Muy bien, me dice, sí, que le falta fuerza, que no tiene erguido el cuellito, que le cuesta. Entonces me dice, bueno, tu hija tiene síndrome de Down. ¡Pum! La noticia bomba. Porque a todo esto vos generás una expectativa en tu interior de que tu hijo no va a tener nada, de que es una confusión, de que a lo mejor es en ese periodo y que después va a estar bien. Así fue como nos enteramos. Pero a todo esto el médico no nos dio seguridad de que podría ser. Y cuando la vio su médico de cabecera, el pediatra de ese momento, que estaba en un viaje, él nos dijo, no puedo asegurar nada. Entonces vamos a hacerle el análisis. Hasta que hicimos el análisis y nos dieron el resultado, pasaron 6 meses en el infierno. ¿Por qué? Porque tanto el papá, los hermanos, la familia nos generó en ese momento una expectativa de que podía ser que no. Entonces vivir en la ansiedad y en la expectativa de lo que puede o no puede llegar a ser fue muy frustrante y muy angustiante. Bueno, Viviana, te invito para seguir conversando acerca de este tema tan interesante, profundo y que hace a los sentimientos, a los afectos y a los conocimientos que tenemos que tener las familias y en especial las mamás, las mujeres, que tan comprometidas estamos con el tema de la discapacidad. Te invito y continuamos en el segundo bloque. Sin barreras. Haciendo juntos una ciudad mejor. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe.